Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente para seguir con esta gran aventura, este gran desafío de entrar al lugar santísimo, al corazón de Dios, para escudriñar su palabra y conocer y entender su voluntad. Hoy día vamos a ver el tema, la oración. Y esta es la parte 1. Como sabemos, hay muchas religiones que, según ellos, oran o adoran haciendo largas rogativas o largas repeticiones de palabras, gritando aménes, aleluya, o rezando rezos repetitivos. Nosotros, el remanente fiel, escudriñaremos el corazón de Dios para saber y entender cuál es la oración y cómo debe ser esta para que llegue esa oración a Dios y no sea un fuego extraño. Esta es la parte 1. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Santiago 1:6. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sabemos, por lo que hemos estudiado, que la palabra fe es la palabra en griego pistis, que significa creencia. Pero pida con creencia, no dudando nada. Les haré una pregunta. Si yo oro por la paz del mundo, ¿es correcto? Si yo oro por misericordia o por perdón, ¿es correcto? En este estudio encontraremos esas respuestas. Primero, la clave para tener una respuesta a la oración es saber que está disponible. Después, saber cómo recibirlo. Y finalmente, qué hacer con lo que se ha recibido. Y todo esto debe ser respaldado por nuestra fe o creencia. ¿Cómo sé que está disponible? Por medio de conocer el corazón de Dios, su palabra revelada. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si yo oro por el mundo, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o me estoy haciendo amigo del mundo? Para aquellos que oran por la paz del mundo, oran por el mundo, oran por la sanidad para el mundo, ¿sabe lo que le dice Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, veamos qué hace el mundo. Hace largas rogativas, súplicas, rezo por la paz del mundo, pero ¿está disponible? Veamos qué dice el Hijo de Dios. Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Puedo orar por la paz del mundo? El Hijo de Dios dice que no. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada.
¿Por qué Él no ha venido a traer paz? Porque no puede, ni habrá nunca paz entre la luz y las tinieblas. No habrá paz nunca entre un hijo del diablo y un hijo de Dios. No habrá paz nunca entre un pecador y un salvo. Va a haber una confrontación, siempre. Porque uno está guiado por el Dios de este mundo o de este siglo y el otro está guiado por Dios. Ahora, ¿cuál es la espada de la que habla el Hijo de Dios? El que hizo siempre la voluntad del Padre. La espada es la palabra de Dios. Porque Jesucristo nunca habló por su propia cuenta, sino lo que su Padre le daba que hablase. Mateo 10:35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero nosotros sabemos que Dios es amor. ¿Cómo es que el Hijo de Dios puede decir esto? Porque no todos harán viva la palabra de Dios en sus vidas. Los hijos se negarán a someterse a sus padres, se negarán a someterse al señorío de Cristo en el otro, si no vean al que se dice ser pueblo de Dios hoy, como es rebelde y contradictor contra el Creador, su Padre. Se niegan a creer que hay un nuevo bautismo, que está disponible ser lleno del Espíritu Santo de Dios hasta desbordar, y que se manifiesta en el mundo de los sentidos al hablar en lenguas, y las 8 restantes manifestaciones. Se niegan a creerlo. Se niegan a dejar las falsas doctrinas, los mandamientos de hombres, permitiendo que el adversario los engañe haciéndoles creer que son los dueños de la verdad, pero negándose a creer que la verdad de la palabra de Dios no los tiene a ellos. Se niegan a creer que la doctrina y la palabra de Dios es una, que el cuerpo de Cristo, los llamados, la iglesia de gracia, es una. Mateo 10:36. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Cuántos padres que se dicen creyentes han transado la palabra de Dios por sus hijos, aceptando la perversión del lesbianismo y la sodomía en sus propios hogares? ¿Cuántos líderes religiosos permiten que los miembros de sus congregaciones rompan los principios de la palabra de Dios con el único fin de tener el edificio lleno y mostrar a los demás la cantidad de gente que les sigue? ¿Puedo o debo orar por ellos permanentemente? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hay que tener en cuenta que está hablando de hermano, es decir, un creyente que ha roto un principio. Ahora, si rompe un principio de la palabra de Dios, ¿lo puedo tomar como una ofensa personal? Sí, claro que sí. Porque no está viviendo y siguiendo los mandamientos de mi Padre. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estos son los 3 pasos para corregir a un pecador dentro de la iglesia, al que Dios cataloga de gentil, es decir, un creyente incrédulo. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando se renace al confesar Romanos 10, 9 y 10, recibimos el Espíritu Santo de Dios, el don o regalo del Espíritu Santo. Ese don se puede manifestar de 9 maneras diferentes. Hablar en lenguas con interpretación y profecía. Estas 3 manifestaciones son de adoración. La palabra de profecía, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, estas 3 son de información de Dios al hombre o la mujer creyente. Fe o creencia, la manifestación de creencia, manifestación de fe, milagros y sanidades, estas 3 últimas son de poder
operado por el hombre y la mujer que ha creído, por ser energizado por Dios para hacer. En el versículo 5 decía que si me faltaba sabiduría, la pidiera, ¿cierto? Se lo leo de nuevo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Por eso dice, que si me faltaba sabiduría, la pidiera. La palabra sabiduría aquí utilizada no es la que el mundo conoce, en referencia a una persona con un amplio conocimiento, sino a recibir información directamente del Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo que mora en mí. El nuevo hombre creado según Dios, el que se ha fortalecido por medio de hablar en lenguas, en mi vida de oración privada, que dicho sea de paso, es la oración perfecta. La sabiduría es información de Dios al hombre, en base a una situación o circunstancia particular que ese creyente necesita saber. Lucas 21:13. Veamos la sabiduría en este tiempo. El mundo está pregonando una pandemia. El mundo está pregonando quédate en casa. El mundo está pregonando quítate el oxígeno. Quítate el oxígeno, ponte mascarilla o bozal. El mundo está pregonando échate alcohol gel para que no te vayas a regar el bicho. El único bicho que se pegan es el de incredulidad. Ese es el único bicho que se pegan. Recuerden, lo que tú crees, recibes. Si yo como hijo de Dios, renacido, operando el poder de Dios, hablando en lenguas, fortaleciendo a mi hombre interior, ciertísimamente sé, que el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal. Como conozco la palabra de Dios, sé que el Hijo de Dios enseñó que si tomara cosa inmunda, no me haría mal. Como conozco la palabra de Dios y creo las promesas de mi Padre Celestial, sé que Él mandará a sus ángeles cerca de mí para que me guarden. Pero lo que no han visto todos aquellos que han seguido los mandamientos de hombres, escóndete en tu casa, guárdate en tu casa por miedo, por duda, por temor. Lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Han servido a Jehová? ¿Han seguido estudiando su palabra, escudriñando su palabra, buscando las promesas que están disponibles? ¿Han encontrado ese relato donde está escrito que por la llaga de Jesucristo fuimos sanados? ¿Se le han enseñado a su esposa, a sus hijos, a la gente que los rodea? ¿Han dado testimonio con sus vidas de creer en Dios? Porque ahí le están creyendo a Dios y a sus promesas. Como siempre se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, todo el mundo cree que hay un Dios. Incluso los espíritus diabólicos saben que hay un Dios. El diablo sabe que hay un Dios y sabe lo que le espera, el lago de fuego. Pero mientras aquí hoy día está desatado, porque Él gobierna este mundo, es el Dios de este siglo. Y Él está pregonando y llevando adelante su ministerio, hurtando, matando y destruyendo. Se lo he dicho muchas veces. Yo no necesito ir a un lugar específico para amar, adorar o hacer la voluntad de Dios. Muy por el contrario, el Hijo de Dios me enseña que nadie es profeta sino en su propia tierra. ¿Y cuál es mi primera tierra? Mi casa. ¿Cuál es mi tierra? Mi ciudad. ¿Cuál es mi tierra? Mi país. Yo soy la sal de la tierra, de esta tierra. Eso es lo que Dios dice y yo lo creo.
Abran paso, huestes de maldad, aquí va un hijo de Dios. ¿Quién camina hoy día con esa autoridad en este tiempo? Respondan, véanse. ¿Caminen así en esta tierra? Abran paso, huestes de maldad, tinieblas del mundo, aquí va un hijo de Dios, la luz del mundo, la sal de la tierra. Lucas 21:13. Y esto será ocasión para dar testimonio. Jesucristo, el Hijo de Dios, les está enseñando a los discípulos, les está entregando información de lo que acontecería y de cómo deberían de actuar. Lucas 21:14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué Jesucristo le estaba diciendo esto? Que no pensaran. Hoy somos seres pensantes, me dice el mundo. ¿Cierto? Tenemos una mente que piensa. ¿Por qué Jesucristo dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa? ¿Por qué? Porque vamos a ser inspirados por Dios. Porque de esa manera vamos a responder. Vamos a responder en nuestra defensa, inspirados por Dios. Este principio de no pensar antes es el mismo que se debe aplicar al hablar en lenguas. No pensar, solo debo hacerlo, mover mis labios, emitir los sonidos, utilizando todos los aparatos del habla. Pero las palabras que modules serán las que el Espíritu de Dios en Cristo en ti te da que hables. Cuando comiences a hablar, no te detengas, no dudes, ya que estás adorando a Dios en espíritu. Estás dando gracias bien. Lucas 21:15. Porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se acuerdan lo que veíamos en el estudio anterior? ¿Quién es Dios? ¿Se acuerdan? Que si yo era obediente a la palabra de Dios, Dios y Cristo harían morada en mí. Entonces, ese Cristo en mí, ese Salvador, ese Espíritu en mí, es el que me iba a dar palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El orar por sabiduría sí está disponible, ya que es una promesa de Dios avalada por su palabra. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se acuerdan cómo era Pablo? Es decir, Pedro. ¿Se acuerdan cómo era? Un pescador. Él era un pescador. Hubo un momento en que Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. En otro momento le dijo que tenía puesta la mira en las cosas del mundo y no en las las de Dios. Cuando él le iba a lavar los pies. No, señor, a mí no me lava los pies. ¿Recuerdan? Era un hombre fluctuante. Cuando fue líder de la iglesia del primer siglo también lo fue. Sabía que para los renacidos no era necesario el bautismo en agua. Pero él lo hizo igual o se dio cuenta antes de hacerlo, aunque lo dijo, con el centurión. Permitió que religiosos judíos gobernaran la iglesia. ¿Te das cuenta cuántos han creído y aún son celosos por la ley? Fueron sus palabras. Un hombre fluctuante. Por eso Dios dice en su palabra, pero pida con fe, pida con creencia, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si yo oro dándole gracias a Dios, porque está escrito, dando siempre gracias a Dios por todo. Si yo le doy gracias a Dios porque Él mantiene ese cerco protector alrededor mío, entonces yo no temeré
a la saeta que vuele de día, ni a la pestilencia que llegue de noche. Entonces, aunque sí existiera la pandemia, a mí, como hijo de Dios, no me toca. Pero si yo dudo, voy a ser semejante a la onda del mar que se arrastraba por el viento y echada de una parte a otra. ¿Y sabes lo que va a ocasionar eso? De que dude, sufriré las consecuencias. Sufriré las consecuencias. Y ustedes lo han visto. ¿Cuántas religiones han perdido gente? Ha muerto gente. Porque dudaron las promesas de Dios. Fueron consecuencias a su incredulidad. Nada más. No porque fuera la voluntad de Dios, sino porque no creyeron que por la llaga de Jesucristo fueron sanados. Porque la gente que les rodeaba no creyeron que había un cerco protector. Porque toda la gente que les rodeaba no creía que Dios es el sanador. No creyeron de que podían tocar cosa inmunda y no les haría daño. Santiago 1:7. Estamos viviendo las consecuencias de la incredulidad. Santiago 1:7. No pienses pues que el tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si yo oro por sanidad, dándole gracias a Dios por esa sanidad que ya fue entregada por medio de Jesucristo en la cruz, cuando que por su llaga nosotros fuimos sanados, pero enseguida mantengo, como el mundo le llama, distancia social. Distancia social. Y me pongo la mascarilla y me quito todo el oxígeno, siguiendo las corrientes del mundo. Y me pongo un protector facial, porque el mundo así lo dice. ¿Sabéis lo que soy? Esa onda del mar, arrastrado de un lugar a otro. ¿Tendrá respuesta a mi oración? No la tendrá. ¿Y cuál será la consecuencia? O me enfermo o me muero. Por eso dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si Dios dice que Él es el Ropeca, el sanador en el Antiguo Testamento, proveyó un medio para que la iglesia de gracia en este tiempo fuera sanada por medio de la llaga de Jesucristo. Si en el Antiguo Testamento a los siervos les decía que me iba a mandar a sus ángeles acerca de ellos para que lo protegieran, dice que es un don perfecto. Es un regalo, es una dádiva del Padre de las luces, no de las tinieblas. Dice que no tiene mudanza ni sombra de variación. Está escrito, Él dijo y no hará. Por tanto, si creo por ser lleno del Espíritu Santo de la promesa, sabiendo que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, ¿Dios cumplirá lo que promete en su palabra revelada? Claro que la promete. Y claro que la cumple. Porque Él lo dijo. Y Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Y como lo hemos visto en estudios anteriores, Dios no cambia. Dios no tiene un grupo de personas favoritas para darle su espíritu. Él dejó disponible su espíritu para todo aquel que crea. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Véalo en este tiempo. ¿A cuántos está llamando Dios a abrir los ojos espirituales, a pasar de muerte espiritual a vida espiritual?
¿A cuántos Dios le está diciendo que cumplan el ministerio de reconciliación? ¿A cuántos Dios le está diciendo que sean obreros de su palabra? ¿Cuántos van a correr la carrera hasta ganarla? ¿Cuántos van a hacer el trabajo hasta obtener el ganador completo? ¿Cuántos? Vean el ejemplo de Noé. Nosotros, los que llevamos la palabra de Dios al mundo, somos los nuevos Noé. Le estamos llamando a la gente, sálvense. Estamos gritándole que se salven. Le estamos mostrando el cómo salvarse, el cómo llegar a esa sanidad y santidad completa. ¿Cuántos van a escuchar? Ven el ejemplo de Noé. 8 personas. ¿Cuántos escucharán hoy día? Si veo otro ejemplo, Sodoma y Gomorra. 3. ¿Cuántos son los que corren la carrera y ganan? 1. En base a todos esos ejemplos, ¿ustedes creen que son miles y millones los que se van a salvar? Muy pocos. Muy pocos. Y son tan pocos que van a caber en la Nueva Jerusalén, una ciudad. Tan pocos que de todo el pueblo de Israel, de los 12 tribus de Israel, solo se salvarán 144.000. Piensen. Él cumplirá todo lo que promete, porque Él lo hizo disponible hace ya más de 2000 años, por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, esas oraciones, ¿por qué nos tienen respuesta? Veamos Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Cuáles son nuestros deleites? Hacerme parecer algún grande, porque estoy orando por el mundo. Entonces soy un grande. Entonces yo hago una noche de sanación y hago largas rotativas poniendo mi cara de sufrimiento porque tengo el poder de Dios y no pasa nada. Porque para mi deleite, ¿cuál es mi deleite? Creerme un grande. Nada más. ¿Cuál es la razón de congregarme? Para mi deleite, que otros me vean que yo estoy ahí o que estoy arriba, en el lugar alto, para que me adoren. Dios nos está mostrando las causas de nuestras oraciones sin respuesta. Porque pedimos mal, es decir, pedimos por cosas que no están disponibles o por aquellas que ya fueron dadas y que debo hacerlas una realidad en mi vida, creyendo, apropiándome de todas y cada una de las promesas que mi Padre Celestial hizo. Su Hijo Jesucristo nos enseña la forma correcta de hacerlo. Vayamos a Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo sé que muchos han visto a las religiones en sus reuniones, ¿cierto? Porque son ritos los que ahí se hacen. Vamos a adorar todo de pie. Tomen asiento. Vamos a hacer esto todo de pie, ¿cierto? Son ritos. O vamos a adorar, cantemos, bailemos. ¿Qué es lo que dice Dios de ellos? Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. Eso es todo lo que consiguen. No ser escuchados por Dios, sino ser visto de los hombres.
¿Han visto ustedes las religiones? Ojos cerrados, así bien apretados. Se arrugan entero porque están sufriendo. Amén, aleluya. Para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ser visto de los hombres, esa es la única recompensa que tienen. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Cuál es mi primer aposento? Mi mente. Entonces yo, en silencio, oro a mi Padre que está en los secretos, porque estoy orando con los sentidos. Hasta ahora estoy orando con los sentidos, no estoy hablando de hablar en lengua, estoy hablando de adorar, de orar con mis sentidos. Entonces yo, mi primer aposento en mi cabecita, entonces yo murmuro la oración. Yo, Padre, gracias te doy, calladito, no tengo que mostrarle al mundo lo que estoy haciendo. Ahora si estoy en mi casa, entro a una pieza y me cierro la puerta. Y ora a tu Padre que está en los secretos, porque es un secreto, solo tú y Dios. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Han oído a las religiones? ¿Cómo oran? Padre, te suplico, te pido, te imploro, todo lo que es imaginable. Vana palabrería, porque no creen lo que están orando, porque si lo creyeran, andarían como verdaderos hijos de Dios con poder. Por sus obras los conoceréis. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esta clara enseñanza de cómo orar con el entendimiento en nuestra vida de oración privada para tener respuesta a nuestras oraciones. Jesucristo, el Hijo de Dios, que representaba a su Padre en la tierra, que lo manifestaba, que hacía todo lo que su Padre le mandaba, nos enseña a cómo orar. Pero Dios nos entregó un modo de orar espiritual más efectivo, como es el hablar en lenguas. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez Dios nos muestra el propósito de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Nos enseña la palabra de Dios, para redarguir, nos corrige, nos instruye, nos trae de vuelta al camino, nos instruye en la justicia de Dios, nos enseña la justicia de Dios, nos guía a la justicia de Dios. Segunda Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para, propósito, toda buena obra. Para eso es útil la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que Dios hizo, hace y está comprometiéndose a hacer es para que su creación, el hombre y la mujer creyentes, sean perfectos y tengan todo lo necesario para toda buena obra. Ahora, si Dios es espíritu, como lo vimos en Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿cómo devorar? ¿Cuál es la verdadera manera de hacerlo? Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se acuerdan que yo les decía que la palabra de Dios es viva? Yo, en el año 1000, si es que hubiese habido un libro en ese tiempo, impreso, disponible para toda la gente. Acuérdense que los religiosos católicos
fueron los que tradujeron la palabra de Dios con Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, y que solamente lo hicieron en latín para que ellos solamente pudieran tener acceso a ese conocimiento. Posteriormente se hizo las traducciones a los diferentes idiomas, pero primero fue en latín. Cuando lo leían en ese momento, ¿qué leían? Más la hora viene y ahora es. ¿Cuándo era? Hace 1000 años. En el 1500, cuando alguien abrió la Biblia y leyó más la hora viene y ahora es. ¿Cuándo era? Ahora, en ese momento. Nosotros abrimos la Biblia hoy día y estudiamos este versículo hoy día. Más la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Hay religiones que dicen que adoran a Dios bailando, cantando, con instrumentos, con luces. ¿Es lo que Dios dice en su palabra? No es lo que Dios dice. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Cómo yo puedo adorar al Padre en espíritu siendo Él espíritu? Porque no tiene carne, no tiene forma, es un espíritu. Él está en todas partes. Él es omnipresente, está en todos lados. Está en mí. ¿Cómo yo puedo adorar a Dios en Cristo, en mí, espiritualmente? Hablando en lengua. No hay otra forma de hacerlo porque el hablar en lengua es espiritual. Y Dios dice en su palabra acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo carnal a lo carnal, por lógica. La palabra de Dios, la Biblia, está en el ámbito carnal. Porque yo la toco, la veo, está en los 5 sentidos. Pero el hablar en lenguas yo no lo veo. Pero yo me escucho. Yo no pienso hablar en lenguas. Yo hablo inspirado. Y es el Espíritu el que habla en mí o a través de mí. Porque yo lo decidí. Porque yo decidí hablar en lenguas. La pregunta que cabe es, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Primero, en espíritu es hablando en lenguas. Cuando confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Dios me regaló de su espíritu, el don del Espíritu Santo. Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo lo hice, primero soy salvo. He sido puesto aparte. Eso es salvo. Se cree para justicia. ¿Cuál es la justicia? El poder presentarme ante Dios sin ningún sentimiento, pecado, mancha o culpa. Pero cuando lo confieso con mi boca, es para salvación, la vida eterna. Al renacer, al ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa, la prueba indesmentible de que he pasado de muerte espiritual a vida espiritual, que soy adoptado como hijo de Dios y que soy coheredero con Cristo, es la manifestación de hablar en lengua. No hay otra prueba en el mundo de los sentidos en que yo pueda demostrarme a mí mismo primeramente de que soy un hijo de Dios renacido. Hechos 1:4. Jesucristo le está enseñando a sus discípulos y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿De quién era la promesa? Del Padre, no de Jesús. Léanlo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. No dijo esperasen mi promesa. Dijo que esperasen la promesa del Padre. Les dijo, la cual oísteis de mí. Él
Jesucristo transmitió lo que su Padre le inspiraba que dijera. Era la promesa de Dios. Jesucristo se las transmitió por inspiración divina a sus discípulos. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como hemos visto en reiterados estudios, apliquen todos los conocimientos que ustedes tienen en la vida secular. Y en la vida secular, la palabra más es algo que está sobre lo anterior. En gramática es eso. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más sobre eso, por sobre eso, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Era una promesa nueva que hacía Jesucristo por inspiración divina o ya lo había anunciado antes su Padre? Vayamos a Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sabe lo que significa sobre toda carne? Que nuestro Padre Celestial no tiene favoritos y que no hace acepción de personas. Toda carne. Entonces tampoco era solamente para ese tiempo, como algunas religiones tosudamente predican, que era solamente para ese tiempo. Toda carne. Hoy día, nosotros somos carne. Y lo fueron hace 20 años, lo fueron hace 30 años, lo fueron hace 1000 años. La promesa era para toda carne, sin distinción. No había judío ni griego, ni gentil ni escita. Todos eran uno. Por eso Dios dice en su palabra, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Por eso dice, sobre toda carne. Lo que muestra es que nuestro Padre Celestial no tiene favoritos y que no hace excepción de personas. Joel 2:29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Otra vez no hace distinción. Otra vez no hace distinción. No que solamente los varones. No, siervos y siervas. Y está hablando en el Antiguo Testamento, donde eran siervos y siervas. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la doctrina correcta. Dios no hace excepción de personas, sino de condición. Y la condición es creer la palabra de Dios tal y como Dios se la dio a los santos hombres por inspiración divina. ¿Es solo para los varones? ¿Es solo para el liderazgo? ¿Era solo para ese tiempo? No, es para toda su creación, varón y hembra. Dios no tiene favoritos ni hace excepción de personas. Es para todo aquel que fue obediente al llamado y que pasó a integrar la casa creyente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que renació. Lucas 24:49. 24:49 de Lucas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿De quién era la promesa? De su Padre. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Por qué le va a enviar Jesucristo? Porque Él es el camino que lleva a Dios y por tanto es un camino que va y viene. Lo que yo le doy gracias a Dios, mi oración o mi petición la lleva a Dios, Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y la respuesta de Dios es a través de su Hijo. Por eso dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Él la va a traer. Porque Dios en Cristo iba a estar en nosotros por medio de su Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo todo va encajando con lógica? Porque la palabra de Dios es lógica, es simple.
No es nada rebuscado. No necesitas ser un iluminado para entender la palabra de Dios. Lo único que necesitas es creer lo que lees. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿De quién es la promesa? Del Padre de Jesucristo. Él no habla de sí mismo como si fuera Dios, él solo transmitía la palabra de su Padre. ¿Y en qué consistía la promesa? En ser investido de poder desde lo alto al recibir el Espíritu Santo de Dios, tal y como lo recibieron los creyentes de la iglesia del primer siglo, está disponible hoy día. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Te acuerdas lo que yo les decía? Que yo no pienso lo que voy a hablar en lengua. Mi mente no está en eso. Yo puedo estar hablando en lenguas y leyendo. Puedo estar hablando en lenguas y, no sé, escribiendo, porque son totalmente dependientes uno del otro. Mi mente está preocupada de escribir o de leer, mientras que mi espíritu es el que ora, el que intercede por los santos con gemidos indecibles, el que habla secretos divinos con Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el nuevo bautizo profetizado por Juan Bautista, Marcos 1:8. ¿Qué decía Juan Bautista? Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Otro bautismo, independiente del agua, superior al agua. El Hijo de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, por inspiración divina, reafirmó lo dicho por Juan Bautista, Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Puedo ser testigo de Dios si no he sido investido de poder desde lo alto? No puedo ser testigo, porque no tengo la prueba en mí de haber renacido. No puedo ser testigo, pero hay una religión que se dice testigo. Otro engaño. Están engañados. Se dicen testigos, pero no creen en la manifestación del Espíritu Santo. Se dicen testigos, pero son celosos por la ley. Al ser bautizado con el nuevo bautismo, la promesa que me hace mi Padre es que recibiré poder, y que cuando lo reciba, entonces y solo entonces podré ser ese testigo fiel, lleno del poder desde lo alto, y seré el que lleve su palabra hasta lo último de la tierra. ¿Entienden eso? ¿Entienden esa gran promesa? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos hoy día? Yo en Chile, en esta larga y angosta faja de tierra que es mi tierra prometida, está en lo último de la tierra. El que está, no sé, en Venezuela, en Cuba, para él eso es lo último de la tierra porque la palabra de Dios llegó hasta allá. Estados Unidos, lo último de la tierra, porque está muy alejado del Medio Oriente. Llegó la palabra hasta allá, hasta lo último de la tierra. Eso es ser bautizado con el nuevo bautismo. La promesa que me hace mi Padre es que recibiré poder y que cuando lo reciba entonces y solo entonces podré ser ese testigo fiel, lleno del poder desde lo alto y ser el que lleve su palabra hasta lo último de la tierra. Dios les bendiga y nos veremos en el segmento que sigue de este estudio.